La institución educativa particular Jorge Basadre Ferreñafe te da la bienvenida a tu primera clase virtual de Historia y Geografía a cargo del licenciado Luis Antonio Pastor. El tema a estudiar es la historia e historiografía. ¿Qué es la historia? Es la ciencia social que se ocupa del estudio de los acontecimientos relativos al hombre a lo largo del tiempo, tomando como base el análisis crítico de testimonios concretos y verídicos. Su etimología. La palabra historia deriva del griego histos y significa investigación o información. Nacimiento de la historia. Los científicos que se especializan en la historia son llamados historiadores. El primero fue Heródoto, el padre de la historia. ¿Quién fue él? Veamos. Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico. Fue el padre de la historia. Las características de la historia son las siguientes. Ciencia. Busca llegar a la verdad del hecho. Selectiva. Selecciona hechos. Irreversible. No se puede cambiar. Tiempo espacial. Ocupa un lugar en el tiempo y el espacio. Prospectiva. Analiza los hechos del pasado y los proyecta hacia el futuro. Cicerón señalaba que la historia es la maestra de la vida, testigo de los tiempos, luz de la verdad. Padre de la historia del Perú, Inca Garcilaso de la Vega. Cuerpo de la historia, la arqueología. Ojo de la historia, geografía y cronología. Padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. ¿Qué es la historiografía? Es el estudio mismo de la historia. En este sentido, la historiografía ayuda a entender por qué un mismo hecho histórico es abordado de diferente manera por los historiadores. Tiempo cronológico e histórico. Para comprender los procesos históricos es importante que tengas en cuenta el espacio y el tiempo. La cronología nos permite contar el tiempo. La diacronía, que estudia la historia como una sucesión de hechos que acontecen con cierto orden. Ejemplo, pre-Inca, Inca, descubrimiento y conquista, virreinato, emancipación, república. Hemos aplicado la diacronía. Sincronía. Significa estudiar los acontecimientos que se produjeron en el mismo lapso de tiempo pero en diferentes lugares. Ejemplo, hace 5000 años en Perú nace Caral, en África nace Egipto, en Asia Menor nace Mesopotamia. Estaríamos aplicando la sincronía. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo cronológico y un tiempo histórico? Tiempo cronológico, fechas. En este caso, utiliza unidades cronológicas que le permiten contabilizar y periodizar el tiempo, días, semanas, meses, años, décadas, etc. Mientras que el tiempo histórico hace referencia a los hechos, que determina las características que identifican a una época en el aspecto político, económico, social, cultural, etc. Fuente de la historia. Se llama fuente a todo aquello que permite reconstruir, comprender, interpretar sus hechos sucedidos en el pasado. Ten en cuenta que tiene dos tipos: fuente primaria, fuente secundaria. La fuente primaria procede de la época que se investiga y la fuente secundaria son interpretaciones de la fuente primaria. Veamos otros tipos de fuentes. La fuente escrita son aquellas que contienen la información de un determinado soporte. ¿En qué sentido? Puede ser hecho en papel, en piedra, papiro, pergaminos, crónicas, partidas, etc. Puede estar hechas a mano, manuscrita o a máquina, impreso, y es la principal fuente del historiador. Fuente primaria, en este caso tenemos fuentes materiales, monumentales o arqueológicas. Son los restos arqueológicos, excavaciones, monumentos, tumbas, restos humanos, cerámica, textilería. La fuente oral o tradicional son consideradas una de las primeras fuentes de la historia.
Son las llamadas tradiciones orales propias de los pueblos que pasan su historia de padres a hijos, de generación en generación. Involucra leyendas, mitos, cuentos, cantos, etc. La fuente lingüística tiene en cuenta lenguas, ejemplo, muchic, aymara, quechua, español. La fuente audiovisual, fotografías, videos, CD, televisión, radio, computadora, tablet, proyectores, etc. Fuente etnográfica son las costumbres y las tradiciones del pueblo. A partir del presente, comprender el pasado. La actividad consiste en, para tu cuaderno, elabora un mapa conceptual basada en la teoría de la historia, historiografía, tiempo histórico y cronológico. Luego elabora un mapa mental de la teoría, fuentes de la historia. Investiga la biografía de Heródoto e ilustra el tema. Muchas gracias, hasta la próxima.